La marcha la finalizábamos con un meeting, pero ya en esa marcha ya no íbamos solo los maestros, se nos habían unido obreros, estudiantes de la universidad, estudiantes de secundaria, que ya estaban iniciando su organización, señoras de los mercados que nos habían unido ya, de tal manera que esa marcha fue enorme. A inicios del siglo XX aparecieron en la sociedad civil de Centroamérica círculos de intelectuales, asociaciones de obreros y artesanos, grupos de mujeres y empleados públicos, en especial el personal docente, que amplió la agenda social y política en la región. De esta manera, hacia la Primera Guerra Mundial, ya circulaban en el espacio ísmico ideas y reivindicaciones democráticas, es decir, de crítica a los gobiernos autoritarios liberales, de justicia social, de carácter antiimperialista ante la dominación de Estados Unidos, y como uno de sus remedios, el rescate de la antigua Unión Centroamericana y las demandas sufragistas. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. El gremio de docentes constituía uno de los grupos más importantes de esta sociedad civil. Por eso titulamos nuestro episodio El Magisterio en la Historia Política y Social Centroamericana. Para eso hemos invitado a 3 colegas: Yolanda Estrada de Guatemala, Yesenia Martínez de Honduras y Francisco Javier Rojas de Costa Rica. En la década de 1910 aparecen las primeras movilizaciones de maestras y maestros en los países centroamericanos, como lo señala la historiadora hondureña Yesenia Martínez, a quien le pedimos que se presente. Soy Yesenia Martínez, docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy historiadora, también trabajo los temas de Estado y el tema de la salud y bienestar social. Nuestra colega Yesenia nos habla de un episodio importante en que maestros hondureños irrumpen vigorosamente en la vida política hondureña. En 1912, Estados Unidos había invadido a Nicaragua y el año siguiente estaba intentando imponer un tratado que hubiera convertido a toda Centroamérica en un protectorado estadounidense. El temor al protectorado provocó fuertes reacciones en todo el Istmo, y Honduras no fue excepción. En 1913 se convoca a la defensa de la soberanía nacional y esto también va a repercutir en la integración de mujeres y hombres intelectuales, incluso que en esta ocasión presente la maestra Visitación Padilla fue una de las líderes. Esta manifestación de 1913 no solo se da en Tegucigalpa, se da en San Pedro Sula, se dan en ciudades al interior del país y es por primera vez que encontramos presencia de mujeres que se van a las calles a protestar por la presencia de Estados Unidos porque no se quiere que se vaya a construir un protectorado en la región centroamericana. En Costa Rica, también en esos mismos años, el personal del magisterio adquiere protagonismo en la arena social y política, mediante la lucha contra la dictadura de los hermanos Federico y Joaquín Tinoco, 1917-1919. Así lo recuerda el historiador costarricense Francisco Javier Rojas, a quien invitamos a presentarse. Mi nombre es Francisco Rojas Sandoval y así muy resumidamente
profesor universitario, pero también trabajé más de 25 años en el magisterio. Trabajé de profesor de secundaria, tanto en colegios públicos como privados, y a partir del 2003 me incorporé como profesor en la Universidad de Costa Rica. Bueno, ya luego del doctorado, pues me quedé solo como docente en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Historia fundamentalmente. Francisco nos habla sobre los inicios de la participación de maestras y maestros costarricenses en la política de su país. Creo que la participación del magisterio como un actor político, yo la establecería con su participación fundamental en la caída de la dictadura de los Tinocos. Si bien es cierto, uno encuentra algunos antecedentes, es muy claro que en la historia contemporánea de Costa Rica, la caída de la dictadura marca un antes y marca un después, no solo en términos de institucionalidad, sino yo diría también en términos de políticas públicas, porque después de la caída de la dictadura, evidentemente, lo que es el presupuesto de este Estado, salud y educación e infraestructura, va a tener un componente importante y de una forma u otra, después de la caída de la dictadura, el renglón de la parte militar comienza a disminuir en una forma bastante importante. Javier, ¿cuáles serían las razones de la beligerancia social y política de maestros y maestras? A inicios del siglo XX en Costa Rica, ser profesor de colegio era parte de la élite intelectual. Esto es importante porque estos intelectuales se van a acercar a los trabajadores y también al mismo magisterio. No debemos olvidar la participación de Roberto Brenes Mesén, de Joaquín García Monge, de Ángela Acuña en algunos gremios de trabajadores. En el 12 fundan el Centro de Estudios Germinal, que conocemos poco, pero la importancia de este Centro de Estudios Germinal, donde volvemos a encontrar a Omar Denbo y a Joaquín García Monge, está en que desde ahí sale la organización de la celebración por primera vez en la historia las clases trabajadoras del 1 de mayo en 1913. Y además impulsan la primera Confederación de Trabajadores de Costa Rica. En otras palabras, hay un encuentro entre círculos de intelectuales, personal docente y grupos de obreros y artesanos, todos con inquietudes de democratización de la política y de mejoramiento social. Pero, ¿cuáles eran las dolencias específicas de maestras y maestros? Y creo que tiene que ver con la política que implementó la dictadura de los Tinocos en esos 2 años. Hay una política de represión. Por ejemplo, es claro que el gobierno de Tinoco suprime las plazas de inspectores de escuela. Nos encontramos con reorganización del personal docente. Hubo una disminución de maestros a lo largo de la dictadura. El presidente de la República acordó declarar cesantes a todos los miembros del personal docente y administrativo, esto es interesante, de las escuelas y colegios de la capital. Antes de la dictadura, los nombramientos de profesores se hacían por asignatura, pero no por lecciones. Y resulta que en el marco de la dictadura se pasa de usted ser profesor de geometría, ser profesor de historia, a ser profesor por lecciones. Además, ya desde el 18, el régimen había declarado la interinidad, es decir, eran interinos el personal docente y administrativo de colegios de la secundaria y de la normal. La historiadora guatemalteca Yolanda Estrada Ramos nos va a ilustrar sobre el caso guatemalteco. Mi nombre es Yolanda Estrada Ramos, soy guatemalteca, soy docente de la Escuela de Historia. He tenido a bien estudiar pues un profesorado, la licenciatura en Historia, la maestría en Educación y en Docencia Universitaria y el doctorado en Investigación de Ciencias Humanísticas en Italia, ¿verdad? En la Universidad de Estudios de Ferrara. Y pues soy mujer, soy docente, apasionada maestra y agradezco bastante esta oportunidad de abordar temas tan significativos y tan elementales para comprender las lógicas que estamos viviendo no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, en América Latina, donde el papel del magisterio pues ha sido determinante. Yolanda describe el contexto de los primeros pasos del activismo político del magisterio en su país.
Y en 1920, la famosa generación de los 20, pues genera todos esos procesos de debate, de discusión, de resistencia, y a raíz de eso vamos a ver algunas organizaciones magisteriales como la Sociedad de Maestros que se funda en 1916, la Sociedad de Educadores de Quetzaltenango en 1918, el Sindicato de Profesores de 1923, que se funda en ese año, y el Sindicato de Maestros de Educación en 1929. Vemos ese surgimiento de asociaciones, de sindicatos que evidentemente van a tener toda una demanda de reivindicaciones de derechos laborales, gremiales, pero que lamentablemente su duración es efímera. Sin embargo, ya generan ciertas bases, cierta correlación de fuerzas que va a permitir que en la década revolucionaria puedan darse estos avances muy elementales, muy importantes en la organización del sector magisterial. El maestro actual no es el director de masas sufridas que están esperando la voluntad del señor feudal para moverse. Es el jefe de la turba desenfrenada que pide a gritos la instrucción, como el aire y el sol, para vivir consciente de sus derechos y con el instinto indomable de gobernar a sus conciudadanos. Visitación Padilla. En las primeras décadas del siglo XX ya estaba avanzada la incorporación de las mujeres al magisterio y en su calidad de maestras hacían sentir su voz en las grandes discusiones de la época. Por ejemplo, las maestras de El Salvador y Honduras se incorporaron a los clubes unionistas que fueron tan importantes alrededor de las fechas del primer centenario de la independencia. En Honduras, la maestra Visitación Padilla encarnó a este actor social. Ella fue pionera en la lucha por el sufragio femenino que las hondureñas conquistaron tardíamente en la década de 1950. Yesenia Martínez nos dice que Padilla va a ser como el bastión principal, pero alrededor de ella se van a integrar otras mujeres no docentes o mujeres activistas o escritoras como Graciela Bográn y como Graciela García, que es una mujer que viene de El Salvador y que está casada después con un líder obrero y que también tiene que ver en todo el acompañamiento hasta la conquista, no solo de derechos sociales, sino también políticos hasta la mitad del siglo XX. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la maestra Padilla se hará presente en distintos momentos de movilización social y política. En 1924, junto a Froilán Turcios y otros intelectuales, volverá a protestar contra la intervención militar de Estados Unidos en su país. Y a finales de la década de 1920, liderará la fundación de la primera asociación feminista hondureña. Escuchemos de nuevo a nuestra colega Martínez. Y justo estas mismas mujeres que se van encontrando en espacios académicos, en manifestaciones de la defensa de la soberanía, son las mismas mujeres o hijas de presidentes también o esposas de presidentes como doña Emma Bonilla, que se van a encontrar en la manifestación en contra de la dictadura de Tiburcio Carías Andino en 1944. Las mujeres son parte de la creación de partidos como el Partido Demócrata Revolucionario después de 1946, que es parte de la oposición a la dictadura. En Costa Rica, por las particularidades de su sistema político, tras la caída de la dictadura de los Tinoco, el magisterio será el semillero de la organización feminista e irá construyendo en las décadas siguientes una serie de instrumentos de protección de sus intereses gremiales. Así, según Javier Rojas, después de la caída de la dictadura Tinoco, otro elemento fundamental evidentemente tiene que ver con la fundación de la Liga Feminista. Es decir, la fundación de la Liga Feminista en el año 1923, el magisterio tiene un papel central, el Colegio Superior de Señoritas, pero también hemos localizado maestras que pertenecían a otras instituciones. En diciembre de 1928, la Liga Feminista funda la Liga Cultural Femenina, y esta Liga Cultural Femenina pretendía, ¿verdad?, impulsar, fomentar la educación, y es interesante, de las mujeres de todas las clases sociales, y así lo señalan explícitamente. ¿Quiénes encontramos ahí en esta Liga Cultural Femenina? Esther de Meserville, Vitalia Madrigal.
hay algo interesante. Un día antes del golpe de Estado de Tinoco, es decir, el 26 de enero de 1917, el magisterio creó la Asociación Nacional de Magisterio. Un día antes. La idea de esta asociación, ¿verdad?, era precisamente socorrer a los maestros. Sin embargo, la dictadura truncó esto, ¿verdad? Y entonces llama la atención que después de la caída de la dictadura de los Tinoco, el primer gran logro, diría yo, de lucha contra la dictadura fue la aprobación de una ley de pensiones el 21 de agosto de 1920. La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, que aparece la creación en el 25, el socorro mutuo del personal docente, que operó del 21 a 1925, y luego la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional en el año 25. ¡A la información! ¡A la información! Momentos después, un incontenible río humano se desbordó por la avenida y avanzó por el este. La gente gritaba y profería amenazas y de paso iba arrancando y recogiendo las piedras de la calle. Yo me apresuré también a recoger bastantes piedras. Cuando la muchedumbre avanzaba presurosa, uno de los manifestantes gritó: ¡Esa es la caballeriza del gobierno! Carlos Luis Fallas. La capacidad organizativa del magisterio se manifiesta en la década de 1930, frente a la represión del presidente León Cortés, de 1936 a 1940. Y posteriormente, con la fundación de la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores en la conflictiva y fecunda década de 1940. Por ejemplo, en la época de León Cortés es bien conocido que hay una represión hacia el magisterio. ¿Cuál es la respuesta del magisterio? Fundemos una institución, Maestros Unidos. Y resulta que Maestros Unidos brindaba ayuda a los maestros perseguidos. Y esto me parece fundamental. Y cuando uno revisa quiénes estaban acá, aparecen algunas docentes, algunas maestras que lucharon contra la dictadura. Lilia Ramos, encontramos a Luisa González. Y finalmente, creo que la capitalización de todo esto tiene que ver con la fundación de uno de los sindicatos más importantes hasta hoy dentro del magisterio, la Asociación Nacional de Educadores. Y cuando uno revisa la fundación de la Asociación Nacional de Educadores, hay algo muy claro. Se funda durante la administración de Calderón Guardia, pero además se funda en un momento donde la lucha social está adquiriendo una gran importancia. Creo que hoy tenemos muy claro que la promulgación de la reforma social del Código de Trabajo tiene que ver con esa gran efervescencia de movimientos sociales, de huelgas que hubo entre el año 42 y 43. Pero el magisterio costarricense no solo fue un actor social después de la caída de los Tinoco, sino que va a ser un actor político de relieve en los conflictos de la década de 1940 en defensa del derecho al sufragio. El otro que creo que es muy conocida son las luchas sufragistas, y lo otro evidentemente que es en la década del 40 que nos acerca a la guerra, tiene que ver con la pureza del sufragio. Y esa pureza del sufragio tiene dos momentos, uno es la del 15 de mayo del 43, que es una manifestación que no es solo, esto hay que aclararlo, de mujeres o de maestras del Magisterio Nacional, sino que también hay otros actores, pero que están centradas en un proyecto del Ejecutivo que pretendía reducir las atribuciones de las juntas electorales en el recuento de votos y que esa potestad pasara al gobierno. Y evidentemente eso produjo una serie de manifestaciones que van a llevar y que se entrelazan con toda la época previa a la Guerra Civil, la manifestación del 2 de agosto de 1947, donde el sindicato, al cual va a hacer referencia ahora, organizado por Emma Gamboa, ¿verdad?, hace una gran manifestación de mujeres, de maestras, del magisterio, precisamente pidiendo reivindicaciones de la pureza del sufragio. Creo que en la Guerra Civil del 48 hemos invisibilizado o está invisibilizado la participación del Magisterio Nacional. Maestras y maestros se involucraron en el conflicto político de esa década en ambos bandos, y quienes formaban parte del grupo derrotado sufrieron persecución y represión por parte del bando vencedor. ¿Qué conocemos? Conocemos las leyes que reprimieron
a los maestros y a los profesores. El 11 de mayo la Junta decreta el despido de todos los empleados públicos que habían participado o que habían respaldado al denominado Caldero Comunismo. En julio del 48, la Junta crea el Tribunal de Ética contra los funcionarios de la docencia. Evidentemente eran los maestros o profesores afines al Partido Comunista, afines al Partido Vanguardia Popular, y fueron los que sufrieron la mayor represión durante esta guerra. Otra cosa importante, cómo capitalizan los educadores también. Creo que la capitalización de su participación se da en contextos cuando hay represión. En Guatemala, la participación magisterial en los eventos que culminaron en la Revolución de Octubre de 1944, que llevó al poder a los gobiernos democráticos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, estuvo precedida por lo que Yolanda Estrada llama momentos de resistencia. En 3 momentos de resistencia, como esos momentos inmediatos, de antecedentes inmediatos a la Revolución de Octubre. Vamos a tener un primer momento en 1933, donde se hace una denuncia en un periódico de la época llamado El Imparcial de docentes, y que prácticamente lo que solicitan son mejores condiciones laborales. Vemos un segundo momento el 11 de junio de 1937, donde los maestros elaboran un memorial, se comparte entre los maestros y llega a manos de Ubico. Y este memorial nada más y nada menos solicitaba que el gremio magisterial pues mantuviera su dignidad al no asistir a un día del maestro donde se le obligaba a marchar y rendirle honores al dictador. Y un tercer momento, el 16 de junio de 1944, donde prácticamente se hace una petición firmada, donde se solicita aumentos de salario y llega a manos, por supuesto, se le entrega al general Jorge Ubico, y esto desencadena varios días de protesta y culmina el 25 de junio con el asesinato de la maestra María Chinchilla. La confrontación con el general Jorge Ubico y el asesinato de María Chinchilla se encuentran vinculados a los acontecimientos registrados en meses anteriores en El Salvador. El movimiento popular que causó la caída del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez en mayo de 1944 incluyó a numerosos maestros y maestras e inspiró movilizaciones similares en el resto de Centroamérica. Al ver los acontecimientos en El Salvador, los guatemaltecos salieron a la calle a protestar contra las políticas represivas del presidente Jorge Ubico. Este es el antecedente de las movilizaciones de 1944 en Guatemala y de las acciones represivas que resultaron en la muerte de la maestra María Chinchilla. Este hecho se considera emblemático tanto para el movimiento antidictatorial y la Revolución de Octubre, como para la participación política femenina durante el resto del siglo XX. En las palabras de Yolanda Estrada, ha sido determinante. Pensar en una María Chinchilla con un grupo de mujeres que se reúnen en un parque vecino a la Plaza Central vestidas de negro en contra de un dictador, pues definitivamente ha marcado también el imaginario de nosotras quienes ejercemos la docencia, y muchas también durante el conflicto armado pues asumieron procesos de lucha guerrillera organizada, ¿verdad? No está de más mencionar también, por ejemplo, durante la década revolucionaria del Instituto Normal Belén, Elena Barrios Clé va a ser la primera graduada de la Facultad de Humanidades que se crea también en 1945 en la Universidad de San Carlos. Va a ser la primera graduada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Entonces, todo el soporte, digamos, desde las aulas, desde las luchas, desde las resistencias, algunas se fueron incluso hasta las montañas en la resistencia, siendo maestras. En Costa Rica, tras el fin de la Guerra Civil de 1948 y tras la experiencia de represión, el magisterio costarricense ha seguido siendo un actor social y político fundamental en la segunda mitad del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI.
que el magisterio a partir de la década del 50 va a llevar a cabo una lucha, pero no es solo una lucha gremial, también incluye demandas sociales de la comunidad. Sí, todos momentos muy específicos, ¿verdad? Las luchas a finales de la década del 50 para que se diera la universalización de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y no se nos olvide que probablemente la última gran lucha social donde fue victoriosa en medio de un contexto de neoliberalismo y de represión fue precisamente la movilización del año 2000 contra el denominado combo del ICE, que pretendían una privatización disfrazada, ¿verdad? Pero privatización al cabo. Y después de ahí lo que hemos tenido han sido derrotas. Creo que la ley que cambió las condiciones de pensionarse, el magisterio, en el año 95, durante la administración de José María Figueres Olsen, evidentemente representó un golpe letal, ¿verdad?, para las condiciones de calidad de vida, no solo del magisterio, de todos los empleados públicos a futuro. El magisterio tuvo una participación muy importante también con el asunto del combo fiscal, es decir, a inicios de la administración de Carlos Alvarado, que no quisiera recordar, y que lamentablemente, ¿verdad?, endosaron impuestos a la clase media ya empobrecida, a los grupos subalternos, y como usted en alguna obra lo señalaba, los ricos en Centroamérica no pagan. Doblé la esquina de la escuela y con paso firme y seguro, llena de alegría y esperanza, me presenté puntualmente a dar un curso elemental de geografía a un pequeño grupo de trabajadores. Sobre un mapamundi amarillento y roto, clavado sobre la pared, se juntaron mis manos de maestra y los toscos puños de albañiles, zapateros y carpinteros, buscando ansiosos aquel lejano país que encendía sueños y esperanzas en aquellos rostros sudorosos y recios. Luisa González. Durante la segunda mitad del siglo XX, los movimientos magisteriales centroamericanos se organizaron en sindicatos exitosos, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y su equivalente en El Salvador, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, antes 21 de junio. Ambos tuvieron éxitos iniciales que pusieron en evidencia la capacidad reivindicativa del gremio, lo que los convirtió en blanco de la represión gubernamental durante los conflictos armados de finales de siglo. Escuchemos lo que nos dice nuestra colega guatemalteca sobre el sindicato de su país y sus logros durante la llamada década revolucionaria de 1944 a 1954. Es prácticamente durante la década revolucionaria el escenario perfecto para que saliera a luz una organización magisterial fuerte, y subrayo organización porque va a dar lugar a la creación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, el STEG. Considero y quiero subrayar que el momento cúspide del magisterio fue en la década revolucionaria. La ley de escalafón fue la que coronó prácticamente la resistencia que se gestó desde los primeros años, desde el 45, que se crea el STEG. En cuanto a los años inmediatos, imagínense para el 47 ya tener una ley donde prácticamente se contemplaban los derechos del gremio magisterial. En la campaña nacional de alfabetización hay congresos y asambleas magisteriales. El golpe de Estado que patrocinó la CIA en Guatemala en 1954 instaló en el poder un gobierno militar de derechas, hostil a las aspiraciones del magisterio y a las reivindicaciones populares en general. Después del golpe hubo prácticamente un aniquilamiento de todos los cuadros magisteriales, los liderazgos. El STEG prácticamente tiene que limitar su acción y desaparece de la vida política. Surgen otras organizaciones magisteriales, sin embargo, pues muchas de ellas fueron socavadas por la dictadura militar que estábamos viviendo. Yo quiero hacerles mención, por ejemplo, de que en 1954 3,000 maestros fueron destituidos de sus puestos por continuar con demandas laborales.
durante el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, las jornadas de marzo y abril del 62, que son la expresión palpable de la crisis de este gobierno y donde estas jornadas de marzo y abril son protagonizadas por docentes y estudiantes de los diversos sectores a nivel nacional y donde se dan serias demandas, hay encarcelamientos también, hay asesinatos y por supuesto también habrá que decir que obedeciendo esta línea del conflicto armado interno en Guatemala, para la década de los 70 hay una agudización, evidentemente, en los últimos años de la década de los 70, pues se da el terrorismo de Estado y el magisterio pues está inmerso en toda esta dinámica de terror. En la década de los 80 vemos cómo prácticamente se dan este tipo de luchas magisteriales, pero no tienen una dirigencia como la tuvo el STEG en la década revolucionaria. Son varios grupos que siguen actuando en función de las demandas económicas, aumentos salariales, pero no logran consolidar una articulación debido obviamente al descabezamiento de los liderazgos de estas organizaciones que pudieron haber tenido una postura mucho más férrea, mucho más radical. Durante la deriva autoritaria del siglo XXI, las organizaciones tradicionales de maestras y maestros han dejado de representar con vigor los intereses del gremio. E inclusive, como en el caso de Guatemala, han llegado a jugar el juego de fuerzas corruptas. El STEG actualmente es el reflejo del deterioro total de lo que pudo haber sido el STEG de la década revolucionaria. Un STEG vendido a los intereses de los corruptos y donde utiliza a compañeras docentes, imagínense ustedes, como primera línea. Ante cualquier acción de calle, las primeras que defienden al líder, al hombre, al caudillo de Joviel Acevedo son maestras y maestras que han agredido a periodistas, que se les ha grabado diciendo todo tipo de palabras soeces y de expresiones que de verdad expresa el deterioro de la educación a nivel nacional. Ahora queremos reflexionar sobre el papel histórico del magisterio en la vida política de Centroamérica. Y es interesante ver cómo los maestros, como trabajadores del sector público, han desarrollado una capacidad reivindicativa importante y en este sentido han sido pioneros en las luchas sociales en el espacio centroamericano. Y finalmente, yo creo que es importante ver que el gremio de los maestros ha prohijado el desarrollo de las organizaciones de mujeres, tanto feministas como de las organizaciones sufragistas. Entonces es imposible pensar el ascenso de las mujeres en el escenario social y político de Centroamérica sin tener en mente a las maestras. Hay otro asunto que es qué pasa con el magisterio ahora en el siglo XXI y en esta época de autoritarismos en la región. Tomando este último punto que has mencionado, da la impresión que la desarticulación del gremio magisterial representa otra medida en ese termómetro del que hablabas tú al principio, que la desarticulación social de respuesta ante los autoritarismos centroamericanos está reflejada en lo que ocurre en el magisterio. Entonces, seguiremos observando al magisterio. Sí, bueno, la gran expectativa que tenemos nosotros es que este episodio llegue a oídos de sectores magisteriales centroamericanos y que les sirva para refrescar la memoria de su trayectoria y la memoria de sus luchas durante estos últimos 100, 120 años en Centroamérica. Y también creo que vale la pena recordar que hay focos de resistencia del magisterio en todos los países centroamericanos, a pesar de que, como señala Yolanda Estrada, es trágica la situación en Guatemala, como sostiene Yolanda, que lamentablemente un sector de la dirigencia magisterial se ha integrado en el famoso pacto de los corruptos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos su atención y les invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en X, Facebook e Instagram, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartan nuestros episodios y déjenos sus comentarios. Y por qué no, un like.
Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Gloriana Rodríguez Corrales. Asistencia de producción, Jocelyn Coronel. Música original, Manuel Monestel. Técnico de grabación, Paolo Marín. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Una producción de la Escuela de Historia, la Vicerrectoría de Acción Social y las radios UCR. Universidad de Costa Rica.